Animales, caballos, células, armas, barcos, pilotos, sistemas operativos, figuras históricas y mitológicas, enfermedades, dictadores, todo lo que se imagina ante una hermosa representación moe toda kawaii para que podamos encariñarnos con ellas. El fenómeno se conoce como moe Gijinka, antropomorfismo moe para Wikipedia, y consiste simplemente en representar cualquier objeto animado o inanimado como una mascota en forma de monita china moe, y por una vez no voy a hacer ningún tipo de deep dive ni tratar de explicar nada más de lo que he visto del fenómeno y lo relacionado, quizá como recomendación, quizá como declaración de disgusto, no cerebro, solo divagación. Y es que si de antropomorfismo hablamos, este ha estado, me aventuraría a decir, desde que la primera persona interactuó con este mundo. Este instinto de ver en todo lo que nos es ajeno un mundo social y similar al nuestro, con nuestros sentimientos y expresiones. Desde la cara en la nube o el miata estacionado, pasando por la maldita silla que me aplastó el dedo, carajo como la odio, a las fuerzas naturales personificadas en dioses. Como que por aquí nos hemos olvidado un poco de esto último, más allá de mascotas o cuentos para niños, o a lo mínimo lo filtramos por un dios único, responsable de dar la intención casi humana a todo lo que vemos, o hasta filtrado por un santo o virgen en el catolicismo que nos rodea en México. Piensen en los santos asociados a ciertas partes del cuerpo, oficios o profesiones. Pero Japón conserva, como muchos lugares en el mundo por cierto, algún animismo. La creencia cultural a veces simplemente expresada en el gesto de ir a un templo sintoísta sin verdadera creencia sobrenatural más allá de un paliativo psicológico, de que todo elemento de nuestro mundo, ya sea el natural o el artificial, tiene alguna especie de alma, lo suficientemente parecida a la humana como para interactuar con ella a base de intercambios de favores o de ofrendas. El país de la miríada de dioses, los incalculables 8.000 millones de ellos habitando cada piedra, cada animal, cada persona destacada y deificada a su muerte, cada árbol, etcétera, etcétera. No sorprende entonces que la cultura popular y la OTA por extensión de alguna manera expresen esta idea que parece bastante popular allá. Y si los barcos tienen alma, ¿por qué no tendrían un alma en forma de mona china? Pues ¿por qué no? He ahí la aventura de tesis que me ha entretenido tanto. Otra cosa similar a lo que voy a hablar y que de alguna forma podría calificarse de Gijinka en ciertas circunstancias es el Nyotaika, literalmente cambia mujer, que se conocería aquí como genderbender, pero que se ciñe únicamente a transformar en mujeres figuras masculinas. Las dos cosas se cruzan seguido y no creo que haya línea perfectamente trazable entre las dos cosas porque simplemente siguen los mismos códigos. Y si recordamos lo que dijimos antes, la línea entre lo humano, lo animado y lo animado muchas veces es un tanto tenue. Así que por sencillez y para hablar de todo lo que quiero hablar me voy a referir a todo como Gijinka, aunque de hecho a veces se trate de un Nyotaika. Y es que mucho de lo que voy a hablar aquí es un cruce entre dos obsesiones OTA. De lo moe, de las monas derivadas del shoujo pionero con la colección de información. Caballos, armas, barcos, etcétera, etcétera. Todas candidatas ideales para recolectar estadísticas y datos inútiles como fetiche. ¿Y qué forma mejor de presentar el fetiche con lo etéreo de lo moe? Ninguna, digo yo. Y no creo que sea nada que le sea ajeno, por simple inercia, por la simple interacción con internet, nos expondremos al Gijinka. Desde Ebola-chan a Tratkat-chan, el Gijinka se ha adueñado de ciertos sectores de internet, particularmente los cercanos a la cultura OTA. Y claro que el anime no es excepción, así que sin orden en particular más que mi memoria y la inspiración, ahí les van algunas cosas que he visto y jugado. Strike Witches. Perfecto, esto sí que es arte. Si Perrin tiene fans, voy a ser una de ellas. Si Perrin no tiene fans, es que yo habré muerto. Antes que cualquier cosa, antes que siquiera supiera del bote de basura en llamas, que es Getalia, supe de Strike Witches y su encantador mundito de pilotos de la Segunda Guerra Mundial en monitas moe sin pantalones, siempre listas para la acción en sus Striker Units, diseñadas a imagen y semejanza de los aviones de la época, manejados por cada piloto histórico, cooperando y luchando en contra de la histórica e incontroversial amenaza de los Neuroi. Estas entidades geométricas flotantes que tiran rayos láser infestando las partes del mundo que históricamente fueron parte del territorio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Porque sí, ¿cómo es que se puede uno obsesionar con pilotos de la Segunda Guerra Mundial como tarjetitas de colección sin pensar, al menos, que algunos de ellos luchaban para exterminar parte importante de la población y establecer un Lebensraum para la raza aria? ¿O del lado del Pacífico establecer el imperio panasiático con dominio japonés mientras cometían crímenes de guerra? Pues ni lo tocas y lo mandas a un mundo ficticio donde las naciones del mundo se unen para luchar contra los ramieles misteriosos sin intención alguna más que destruir a la humanidad y lucir a las brujitas. No hay más revisionismo histórico más allá del inherente a transformar racistas e imperialistas en lesbianas sin pantalones, problema que por cierto mucho el Gijinka por el estilo no siempre resuelve con la misma facilidad y candidez que Strike Witches, y que de hecho seguiremos encontrando en el video. Total, esta versión alternativa de la historia da lugar a un anime bastante comfy, con todas cooperando en una especie de ambiente escolar con la ocasional amenaza que permite unas genuinamente buenas escenas de acción. Consciente de lo absurdo del setting y lo pervertido de la premisa, hay uno que otro episodio dedicado a sabrosear a las
monas, algún guiño a que quizá los Neuroi solamente están ahí para lucirlas para el espectador. Fiel a la obsesión nota, cada detalle es fiel a la historia, ya sea en las armas, tecnología, nombres y estadísticas de los haces aéreos que están bien presentes. Porque además del culo de las monas, la perversión también está en el detalle de esas metralletas tan inofensivas y deseables como cada piloto. Pura masturbación obsesiva destilada. Me encanta a pesar de no ser alguien con alguna particular obsesión por lo militar y mucho menos con la Segunda Guerra Mundial. Las interacciones de las monas en un slice of life con tonos de safismo servicial para la cámara entre ellas es algo que aprecio bastante. Uno que otro dramita, alguna historia de superación personal con Mia Fuji y la amenaza constante de los Neuroi le dan suficiente fuego a la cosa para que no se vuelva solamente una exposición estática de todos sus elementos. A pesar de no ser de lo más popular, seguramente cuenta con una fiel, obsesiva y pequeña fanbase que sigue permitiendo que de vez en cuando nuevas generaciones de brujitas sin pantalones sigan bendiciendo nuestros monitores. Con toda la competencia creo que no logran destacar particularmente y el peloteo en 501 sigue siendo mi favorito, pero sigo viendo el anime cada que sale algo nuevo. Si se mueren nuestros generosos benefactores seguramente seguirán saliendo cosas, hasta en Dojin, el diseñador de las monas Shimada Fumikane lo hace por amor al arte. Total 100% recomendado, la gente les verá raro si les gusta, pero vale la pena, perfección. Y en su momento pegó bastantito, me aventuraría a decir que su éxito fue el que inspiró a otras franquicias a seguirle el paso destilando un poco más la fórmula, porque Strike Witches es una especie de eslabón entre lo Mecha Musume de producciones Dojin y círculos de miriotas, mecha y tokusatsu. Todavía vivo en algunas cosas como Frame Arms Girls, bendecidas estas por cierto por los diseños de Fumikane y hechas para vender modelos de plástico, y el Gijinka comercialón que conocemos. Eso y las niñas militares que merecen un video por sí mismas creo que siguen una clara influencia de Strike Witches y la historia de Mecha Musume que se carga. Garupan, por ejemplo, con el pedigrí de que Fumikane, nuestro compa, también diseñó sus monas. Setting similar, colegio en lugar ficticio y obsesión por las armas de la Segunda Guerra Mundial. Aunque aquí, en vez de luchar contra entidades geométricas, se pasan practicando sus habilidades de batallas falsas por un deporte con tanques detallados hasta el último tornillo. Bastante recomendado, la verdad. Un poco más alejado, pero el excelente Sora no Oto con una vista un poco más melancólica y realista sobre la guerra, con los mismos elementos slice of life en un ambiente medio escolar, literalmente está en una escuela abandonada, con una protagonista Genki y un tanto inocente como Mia Fuji, más o menos en la misma línea. High School Fleet, que creo que tiene un tratamiento mucho mejor del elefante en el cuarto de muchas de estas cosas, el fascismo, empezando con algún setting similar a las Garupan, con batallitas escolares, progresa al enemigo sin cara similar a los Neuroi, pero que se revela como una especie de virus mental fascista. Honestamente un gran comentario sobre mucho del género y su estética que puede llevar a alguna gente a mínimo la apología al fascismo por puro consumo inconsciente. Lástima que no haya sido tan popular, y los personajes están diseñados por Ato, mangaka de No Nonbyori, ¿qué más quieren? Luego y más cercano al tokusatsu que nunca ha estado alejado del mecha también está Vivi Red Operation, producto de su época un tanto como Madoka, pero absurdista con Mecha Musume volando organizadas por colores como cualquier equipo de Super Sentai. No lo sé, me divirtió bastante. No olvidemos también a Symphogear, Mecha Musume con idols tokusatsu edgy y con enemigos similares a los Neuroi, y no se puede dejar de recomendar. Rascando el fondo del barril, Ore Twin Tails ni Nanimas, recomendadísimo como Mahou Shoujo Genderbender, con Mecha Musume igual más parodia de Super Sentai que otra cosa. Y por otro lado, la línea más popular de influencia de Strike Witches, regresando de las tangentes al fin. El Gijinka puro de Kantai Collection y el infierno que nos trajo con sus derivados chinos llenos de gachas. Las manotas de Fumikane también están presentes en los diseños de algunas de las monas, bendiciendo con sus ilustraciones el que fue alguna vez el juego Gijinka más popular de la galaxia. En vez de pilotos de la Segunda Guerra Mundial, las monas ahora son barcos de guerra de la Segunda Guerra Mundial también. Primero con un acento a la Marina Imperial japonesa y poco a poco expandiéndose a la totalidad de las potencias navales de la época. Y en vez de Neuroi como pretexto para olvidarnos del fascismo imperialista y darle un aire de apoliticidad, pretexto para el consumo obsesionado, tenemos a la flota del abismo con forma de Monster Musume alimentándose de marinos y naves hundidas, que la verdad eran los diseños que más me gustaban, porque niñas monstruo. Siguiendo, nació como un juego de Flash, imagínense cosa más muerta que Shinzo Abe por ahí 2013, 10 años Madoka Mia, y ganó una popularidad tremenda. El Gijinka de guerra para las masas se adueñó por unos breves años de la producción de Comiket como las cosas más populares e hizo la fortuna de DMM.com, ya rico productor y distribuidor de porno de cualquier dimensión, cimentándolo como el gigante que es ahora. Francamente lo jugué muy brevemente, primero por lo difícil que era acceder a él, si no era por medio de un VPN, y luego por la necesidad de saber vocabulario naval japonés, de los juegos que derivaron de él como Azure Lane, concepto similar chino, pero ahora con apuestas, digo gacha, o Girls Frontline, lo mismo pero con armas, como que se me hacía un poco más encantador.
Igual ya era cosa de las ilustraciones un tanto malillas al principio y la falta de gacha, pero no lo puedo odiar por completo. El gameplay del juego de cartas casi automatizado y el acento en los detallitos de los barcos expresado en los diseños de las monas con una personalidad que recuerda a su historia real, rasca todas esas perversiones en mi cerebro. Innovación particular y que después se heredó era mostrar a los barcos con cada vez menos ropa, que de por sí en algunas ya era bastante escasa. Shimakaze salte de ahí, conforme se dañaban más. Cosas y detalles que igual ya están en esas copias chinas, pero que francamente me las echa a perder el gacha de Predatorio, a pesar de lo más pulido de su arte y un poco más desarrollado de sus historias, por lo que me cuentan. Igual como que el olor a humedad de su fandom que se ofende si la mona tiene un poco más de ropa, me repele un poco, no voy a mentir. Y claro, creo que tenemos que mencionar cómo lidia con que sus barquitos sean de una época particularmente problemática de la historia japonesa. A diferencia de las brujitas sin pantalones, Kantai Collection hizo énfasis desde el principio en los barcos imperiales. De hecho, eran las únicas disponibles al principio. Si las brujas tenían a una serie de pilotos de todas las nacionalidades, aliados y del eje, Kantai Collection dijo no, pura nave japonesa, y vamos a hacer a Yamato toda buenota y chichona. Que en la época la cosa se hizo notar inmediatamente, sobre todo por parte de gente que de hecho sufrió los cañonazos de la Armada Imperial, comentaristas de Corea por nombrar algunos. Y es que sí, está un tanto incómodo. Ahí tienes a todas estas herramientas de exterminio que de hecho se usaron para masacrar a gente en forma de monas chinas, medio encueradas, y al mando de un admiral con todo el uniforme imperial, ignorando por completo las cosas horribles que hicieron. Que de lejos se tiene que admitir que sí parece un poco de nostalgia por los días en los que Japón dominaba el lado asiático del Pacífico con sus destructores. Nostalgia que no es para nada exclusiva de Kantai Collection, por cierto, ni siquiera en la subcultura Ota. No olvidemos a la nave espacial Yamato, donde literalmente se revivió el destructor Yamato, hundido desde la Segunda Guerra Mundial para ir al espacio, reviviendo así a la nave de guerra más grande y armada de la historia humana. Y Kantai Collection ya me hizo aprenderme nombres de estas armas de guerra, no por la gente que mataron, pero por la mano china asociada. Yamato llevando el nombre del Japón antiguo, de corta vida, casi siempre inútil y hundida en una misión suicida al final de la guerra, vuelve a navegar ahora en nuestros cerebros y protagonista de Erodojin. Y al chile tengo que admitir que Yamato, Nagato, Mutsu, Kongo y todos los barcos están bastante cool. Estas moles mecánicas de acero con cañones por todos lados que dominaron el mar, muy cercanas al ideal del mecha. Al menos no creo que las Kantai caen en el revisionismo abierto, como otra cosa que vamos a mencionar aquí, y medio se recuperó con la inclusión un tanto tardía de barcos aliados, que de hecho seguían siendo bastante ajenos a la ambientación de la cosa que seguía siendo el imperio japonés ficticio. Total, cool y todo, pero creo que sí tenemos que tener en cuenta la historia violenta detrás de todo esto y ver con un poco de crítica algo que decide ignorarlo en favor de ponerle un bikini con minifalda. Por supuesto, antes de que acabara la ola de popularidad, se tuvo que hacer una adaptación al anime que tengo que admitir que aunque me lo haya recetado todo, se me hace de lo peorcito y que puede mostrar los vicios de las adaptaciones de juegos por el estilo, aunque venga en el paquete de Gijinka que aprecio. Y todo porque más que alguna historia coherente, que de por sí el juego por sí mismo no tiene, es más que nada un desfile de las monas más populares. Y no es como si la cosa no haya sido hecho antes con éxito, y bien. Idolmaster sigue más o menos la misma fórmula, pero al menos recuerdo de qué se trata. Trata a cada uno de los personajes de su gacha como personajes completos con vida interior y fuera de las interacciones con el jugador o espectador, con la base sólida de la historia que ya se estableció en el texto, o segmentos de historia de sus propios juegos. A diferencia de Kankole, donde miren ahí está Shimakaze, tampoco le ayuda para nada que la animación no es, por decirlo menos, la mejor. Supongo que cumple su misión de ser un anuncio para el juego y por derivado de los demás que DMM tiene que ofrecer, que es porno, no se confundan, pero pues como anuncio cumplidor a secas no tiene mucho que ofrecer. Cosa diferente es Strike Witches, donde pues el productor en sí mismo el anime y la franquicia entera, novelas, manga y figuritas. Y no es como si no hubiera tenido carnita para hacer algo interesante. La historia de los barcos y el enfoque que pasa por apolítico del juego puede ser un campo fértil para hacer algún comentario sobre la guerra y el imperialismo. Pero le pido mucho a un anime que seguro tenga las manotas de un comité de producción que quiere vender un juego y crear hype más que tener una historia. Claro, con la popularidad tuvo que venir la avalancha de clones de Kankole, y de hecho hablemos de uno de los primeros clones. Directo de DMM, ahora dirigido al público Fuyo, Tokuen Rambo. Lo mismo, pero ahora se trata de espaditas históricas personificadas en preciosos bishonens, disculpen el pleonasmo. Recordando que la era Sengoku es particularmente preferida de algunos Fuyos por la presencia de más de un daimyo homosexual, empezando por el mismo Oda Nobunaga, la cosa es un obvio plan para replicar el éxito de Kankole en otra demografía de gente ñoña. Total, jamás jugué el juego de Flash, pero sí me vi algunos capítulos del anime, sobre todo porque se trataba de una adaptación de Dogakobo que en su momento parecía romper un poco con la racha de anime de comedia moe que empezó con Yuru Yuri para hacer algo para el público Fuyo. Y
Tengo que decir que no discrimino tanto en mi consumo de costumbrismo idealizado entre monitas chinas moe y monitos chinos moe, pero definitivamente era más o menos lo mismo que la adaptación de Cancole, anime por encargo de publicidad. Sí tenía un toque más de mejor animación y cuidado, pero definitivamente algo que olvidarse, aunque parece que a diferencia de Cancole, la franquicia ha sido más longeva con obras de teatro 2.5D e incluso una película live action. Sin la peste de crímenes de guerra encima, e historia medieval creo que ha tenido un poco más de éxito a la larga, aunque definitivamente no tuvo el impacto cultural de Cancole. Siguiendo con el tema de los barcos y Segunda Guerra Mundial, quiero hablar ahora de algo que verdaderamente es puro revisionismo, creo. Pero te puedes escoger a Hitler. Daiteikoku juego de 2012 por parte de Alisoft, de fama por la serie de drogues de Rans. Podría describirlo como una cruza de novela visual con elementos de juego de estrategia por turnos, un poco similar a lo que encontraría en Advance Wars, pero un poco más simplificado aunque tremendamente difícil por alguna razón. Datos curiosos es que fue el último trabajo de Alisoft con la mayoría de su staff original, pero que también resultó una decepción para la gente que lo hizo, a pesar de que haya vendido muy bien. Recuerdo haber completado una ruta del juego en su momento, con un japonés muy básico pero con el suficiente conocimiento de videojuegos para entender de qué se trataba cada cosa, así que tampoco tengo nada muy específico ni exacto que decir, pero creo que sabiendo que Alisoft bloqueó el acceso al sitio promocional del juego desde países fuera de Japón, más o menos nos podemos imaginar a dónde va. En un futuro lejano, la humanidad conquistó poco a poco el universo, aislándose en cada planeta, pero se descubren hoyos de gusano que pueden transportar en instantes por distancias que antes tomaban siglos atravesar. Total, el protagonista basado en Togo, el comandante de la armada japonesa, se embarca en una misión por conquistar el universo desde su planeta japónico, cosa que de hecho logra, y si en la vida real la deificación del emperador durante la Segunda Guerra Mundial, como de hecho funciona más o menos igual, aunque con algunos asteriscos hasta la actualidad, era una obvia estrategia de propaganda nacionalista, en Daiteikoku es real y Hirohito, además de ser una niña que el protagonista puede manosear, también es literalmente una diosa con un furro a su lado, igualmente un dios. Y así en el lejano futuro, Japón con su propio planeta pudo lograr lo que no pudo hacer en la Segunda Guerra Mundial, conquistar al mundo bajo su benevolente y cruel colonialismo, el sueño húmedo de todo Netuyo. Ahora no sé qué tanto se puede tomar este sueño mojado facho en serio, pasando por el hecho de que el protagonista, con las correctas elecciones y un minijuego, puede acostarse con casi todo líder mundial de la época. De hecho, el fascismo no se menciona explícitamente, Hitler, Mussolini y Franco no son líderes fascistas, son idols, que pues el culto a la personalidad es algún elemento fascista, así que tampoco está muy lejos de la realidad, solo que ahora Hitler canta J-pop. Sale Rance, personaje bastante famoso porque su principal hobby es violar indiscriminadamente a quien se le para enfrente en su propia y clásica serie de videojuegos, y creo que en general son juegos bastante irónicos, en el que obviamente se está jugando con la caricatura de un hombre que piensa con la entrepierna y que de alguna u otra forma siempre sale ganando injustamente. ¿Será el caso de Daiteikoku? No lo sé, no leí bien, jeje. Lo que puedo decir es que el juego refleja un poco la relación del Estado japonés y por lo tanto de su educación pública replicada culturalmente con su pasado imperialista, simplemente ignorar lo horrible de su propio pasado sin una mirada explícitamente crítica sobre él. Pero bueno, siguiendo con los videojuegos, toca hablar brevemente de una serie de Danmaku que adoro intensamente. Ya sé las sábanas de que voy a hablar del Touhou Project, serie de juegos de disparo, doujin, es decir, independientes, con monas, con sombreros y ropita chisyosa, la mejor música jamás creada por la humanidad y una cultura alrededor de ellos, que creo que lo único a lo que se le podría comparar es a lo que fue y sigue siendo en cierta medida Gundam en su momento. El apex de la cultura ota que bien o mal sigue estando relativamente activa con convenciones recurrentes y la salida regular de juegos, aunque gradualmente menos la producción doujin, y lo ha hecho por más o menos 21 años si tomamos el primer Touhou para Windows, el Touhou 6, en 2002, como el principio de su cada vez más intensa popularidad, pensando que quizá lo más alto de su popularidad fue más o menos el del 2007 al 2010, las tojas siguen siendo un elemento siempre presente en toda esta subcultura. Total, la mayoría de las monas son yokai, monstruos del folclore japonés hechos monitas chinas con sombreritos chistosos y ropa con moños. No podría decir que todas las monas son gijinka, ni siquiera las yokai, entre que están inventadas o pueden interpretarse como un personaje que simplemente es eso, un yokai más. Yokai incluso inventado a forma de chiste por Sun, el creador único de los juegos y su música. Como ejemplo puedo pensar en Rumia, un yokai sin duda, manipuladora de la oscuridad para comerse a sus víctimas humanas, pero pues inventado por el Sun como personaje con poderes que suenan increíbles pero que en realidad es un boss del primer nivel. O la Aya, una Tengu, yokai también sin duda, ahora no inventada por el Sun pero al menos una reinterpretación del Tengu tradicional, aquí mujer joven, con faldita y sin la narizota característica de los Tengu, aunque con un nuevo otro elemento que la sigue asociando con los Tengu tradicionales como sus geta y su sombrito chistoso. Igual con la Nitori, una capa, yokai, especie de tortuga antropomórfica y antropófaga, o Kogasa, una sombrilla que cobró vida. Nada de Gijinka,
Pero por otro lado tenemos a Miku, el mismísimo príncipe Shotoku, el instructor legendario del budismo en Japón, personificado en una monita con orejitas, claro caso de, al menos, Nyotaika. En el lore de Touhou se justifica un tanto el cambio diciendo que se trata de la identidad real del príncipe legendario, ahora convertido en un inmortal taoísta. Pero vamos, todo el mundo sabe que el momento en que cualquier entidad del mundo exterior con moderado poder entra a Gensokyo se transiciona en una monita china con sombrero y moños. Pensemos también en Saki, de los juegos más recientes, el mismísimo caballero del príncipe. Caso similar al de la Miku es Erin, el Gijinka de Omoi Kane, dios Shinto que sacó a Amaterasu, el sol, de su cueva en el mito creador de Japón. Como muchas de las monas de Touhou hay ambigüedad si en realidad se trata de una deidad o no. Lo único que podemos hacer es especular con base a las pistas que deja Sun por aquí y por allá, sin tampoco tomarlo tan en serio, cuando, como vimos, varias cosas están inscritas en servicio de un chiste y no de una ambientación detallada. Cosa que adoro del estilo de Sun. En fin, Kanako, caso similar con una deidad Shinto, ahora revoltijo entre dos deidades, pero sobre todo toma inspiración de una deidad masculina. Clown Piece, como no, yokai que salió de la bandera gringa sobre la luna, Gijinka entonces de la misma bandera. Total, la lista es interminable, solo quería hablar un poco de Touhou. Porque eso tiene Touhou. Gijinka o no toma muchos elementos de cultura folclórica y popular japonesa para crear su mundito de monas con sombreritos chistosos y monos que de verdad es bastante rico, y no solo ha dado para juegos pero manga y novelas. Lástima que Lost World lo haya secuestrado para un gacha que muchas veces nada tiene que ver con el lore de Touhou, pero bueno, se puede ignorar. Y están bonitos los diseños en veces. Total, jueguen Touhou. Y hablando de gachas, Kemono Friends. Ya le hice un video comparando el anime con una categoría de arte que por su calidad deficiente e inocente puede ser más expresiva que otras cosas más pulidas, si quieren verlo. Pero aquí quiero hablar de una franquicia entera y no tanto de la adaptación al anime, porque Kemono Friends en un principio era un juego de celular fallido, lo recuerdo. Un gacha y un gacha de Gijinka de animales. Como Touhou quizá no sea un Gijinka al pie de la letra, porque tiene una explicación muy particular para que los animalitos se conviertan en niños moe, algo con los fragmentitos estos que caen sobre los animales y que de hecho también pueden crear humanos, como Kaban. Total, cada animalito tiene su Gijinka, que como las cancoles van a tener uno que otro detallito sobre la biología y comportamiento de los animalitos. Aquí va más dirigido, en un principio, a un público infantil y en vez de que tengas que investigar el poder de fuego y el tonelaje de un barco, el anime te va a mostrar grabaciones con cuidadores del zoológico para que nos dé una breve trivia sobre el animal del episodio. No sé si el juego tiene este tipo de trivias, pero al menos la línea común de los Gijinka que he descrito ha de estar ahí presente. No voy a comentar más, lo que definitivamente recordaremos de la franquicia multimedia fallida fue el anime y lo encantador que fue en su momento. Otro juego gacha sobre animalitos que definitivamente vamos a recordar por algo más que su excelente adaptación al anime va a ser a Uma Musume, juego gacha bastante popular pero que ahora en vez de barcos moe, son caballos de carreras japoneses moe. De por sí alguna gente en esa isla tiene alguna relación un tanto insana con las apuestas, como muchos lugares en el mundo, desde el pachinko a pues el gacha, a como aquí las carreras de caballos, que son particularmente populares. Apostaría que además de LOL las apuestas por el significado cultural de los caballos, por ser figuras un tanto religiosas presentes en bastantitas fiestas Shinto. Pero bueno, Uma Musume, como todo buen Gijinka, el diseño de las monas tiene guiños a los caballos y jockeys reales, de los colores a la ropa que usan. El anime tiene la particularidad de que además anima los ademanes de los caballos, animales que parece que tienen bastante personalidad. Gold Ship en particular es un buen ejemplo, el caballo real siendo bastante excéntrico además de ser ganador de varias carreras, pero con la particular dificultad y necesidad de entrar por la puerta de salida, lo cual le costó algunas carreras. Y por si fuera poco, el anime sigue casi a pie de la letra la carrera de los animales y sus estadísticas, al segundo, cosa que si me obsesionaran las carreras de caballo japonesas quizá le quite un poco de tensión dramática a las carreras, pero sinceramente creo que el resultado de cada carrera es lo menos en el anime. El anime, a diferencia de Kemono Friends, es una cosa realmente cuidada y bien hecha. Muy consciente de lo absurdo de su setting, los caballos prácticamente caen en un isekai en el que obligatoriamente son niñas que parecen crecer un máximo la de la preparatoria y viven eternamente corriendo, la cosa que más les gusta hacer. Interactúan en la escuela y comen pues como caballos. Al ganar una carrera ganan el privilegio de cantar en un concierto al final, cosa que se abandonó muy rápidamente en el anime para estar como en el fondo, pero que sigue presente en el juego con singles y demás para cada una de las caballas. Pero detrás de todo lo absurdo hay un anime de deportes muy bien hecho. Aunque sean absolutamente inhumanas las capacidades de las niñas caballo, la misma competencia da para dramas absolutamente deliciosos. Si no se quieren tragar todo el anime sin contar las ovas y los especiales, recomendaría mucho la segunda temporada. De por sí no hay mucha relación entre temporadas fuera de uno que otro guiño o cameo en el fondo. La segunda temporada sigue entonces las victorias de Meijiro McQueen, caballo que corría en los 90s en la vida real y abuela por cierto de Gold Ship.
Ship. Y como se tocó con Rai Shower, que tuvo su tercera victoria seguida en la carrera del Tenno Show de primavera, los últimos capítulos del anime se dedican a Rai Shower, caballo que de por sí en los 90 se le conoce como el asesino negro, por echar a perder las rachas de caballos con récord. Explora el drama y el conflicto interno que se puede dar cuando gente que es de hecho muy buena en lo que hace, excelente incluso, no es quien la gente quiere que gane. Esa posición horrible en la que estás haciendo lo que se supone que tienes que hacer, pero con expectativas sociales acaba siendo la persona apestada del cuarto, cosa con la que creo que mucha gente con algún tipo de ansiedad social o incluso un poco más marginal puede empatizar. Bocchi no tiene nada, Rush Shower es la verdadera ansiedad social en situaciones extremas. La verdad sí lloré un poco al final de su arco, excelente anime, 10 sobre 10, véanlo. Necesitamos a más gente viendo a las niñas caballo. Trivia de meme por último, mucho caballo tiene dinero de la Yakuza invertido, así que cuando en la primera temporada salió algún género de arte titilante para los sentidos, alguna gente recibió amenazas y se tuvo que lanzar un comunicado pidiendo a los fans que no hicieran ese tipo de arte erótico con las caballas. Jeje. Del juego no puedo comentar porque no lo he jugado, pero sí puedo decir que es bastante popular en Japón. Y como esto ya está muy largo, vamos a hacer algunas menciones honoríficas. Upote, las monas son rifles. Anime bastante estándar, sin mucho de novedad. Juegan a dispararse como en un survival game, la versión aún más ñoña del gocha pero con bailines de plástico y modelos muy precisos de las armas. No hay mucho que decir la verdad, salvo la contradicción ontológica de que las personificaciones de las armas portan la misma cosa que supone que están personificando, pero bueno, lo vi en su momento porque sonaba lo suficientemente absurdo para verlo. Lo que más recuerdo de lo absolutamente enfermas que estaban las armas israelíes, bastante fiel a la realidad supongo. ¡Maldito sea Estado de Israel! ¡Maldito sea! Hataraku Saibu, bastante memeable en su momento. Las células de nuestro cuerpo son antropomorfizadas en bonitos monos y monas chinas. Sobre todo las plaquetas se hicieron particularmente memeables. No hay mucho que decir honestamente, el anime está bien. Nada que no se haya visto antes con cosas como Plasmosis Jones o Érase una vez la vida, caricatura que por cierto vi en la infancia. Creo que a diferencia de muchas de las cosas que mencionamos aquí, quizá exceptuando los kemonos, la intención principal aquí es educar y no divertirse con lo absurdo de antropomorfizar moemente a cosas absurdas y violentas. Aprendes porque es la intención del anime, no porque he visto un detalle en la ropa que te llamó la atención y cuando ya te das cuenta son las 3 de la mañana y estás leyendo artículos sobre la Segunda Guerra Mundial en Wikipedia. Pero pues está bien, entiendo, supongo. Finalmente quiero mencionar Etotama como Fruits Baskets pero con monas moe. Bueno, casi. En vez de que haya un harem de niños bonitos que se convierten en furros del zodiaco chino, ahora son guillincas de los mismísimos animales del zodiaco chino sin que realmente haya algún interés romántico. Estuvo simpático. Ahora alguna de la gente viendo acá seguramente está pensando en algo que no he mencionado y que tiene en la punta de la lengua, Fate. Y lo omití por la sencilla razón de que, no, perdonen, no soy fan. No porque piense que Type Moon sea malo o lo que sea, pero no sé, es de ese género de cosas que para meterse en serio llevaré un gran compromiso con cosas larguísimas. Lo más que interactuado con la cosa es con el porno, no lo voy a mentir. Y tampoco es como si todo lo que es Type Moon sea guillinka. Diría que está más presente de nuevo en el jueguito de gacha, Fate Go, con diferentes figuras históricas, algunas veces cambiadas de género. Cosa que también aplicaba en Fate State Night, que pues de hecho es el origen de todo el setting, según entiendo, y vean que solo sé esto de revistas cochinas. Total, no digo más para no seguir exhibiéndome, pero pues ahí está mencionado para los fans. Y ya seguramente hay cosas más populares o obscuras que se me escapan, pero por el momento ahí da mi cerebro. Hay un montón de libros y de manga más educativos que nada, que convierten conceptos y personas en monas moe, o incluso publicidad como las monas que representan versiones de Windows. Igual por ahí hay un libro de ilustraciones con dictadores y criminales de guerra, pasados por un Niotaika que de vez en cuando se vuelve viral en internet, pero que más que nada es un libro educativo. Igual hay uno parecido para filósofos. Como ven, las fronteras de lo que es o no guillinka son bastante tenues, sobre todo porque en general muchas de las cosas que mencionamos aquí tienen alguna justificación ficticia que no hace a las monas precisamente un antropomorfismo, simple cambio de género exacto de las cosas. Total, espero que hayan encontrado algo que les gustaría ver. Agradecimientos a los patrons del video pasado, que ya fue más de un año, jeje, que siempre anda por ahí abierta la cosa en la descripción por si quieren mantener la producción de videos para el desempleo. Que ahora solo fue Viewford, gracias por siempre. Bye.